Pero es cierto que, bueno, el criterio que tuvo el distribuidor propio, que entiendo que fue por los colaboradores, fue de otras obras que es verdad que nada tuvimos que ver nosotros. Como puede ser, por ejemplo... Coaching Pop. ¡Hola, poperos! Aquí estamos en un nuevo vídeo. De Diario de los Coach Frikis. Nuevamente en una sección de Hablemos de... ¿De qué? Pues vamos a ver lo de qué. El destino va a querer de que hablemos de un tema o de otro, ¿verdad, Dani? Quién sabe, dependerá del comentario elegido dentro de todo lo que habéis dejado en el anterior vídeo de Hablemos de. Así que bueno, vamos a verlo. Bueno, y aquí estamos preparados delante del ordenador para ver quién va a ser el ganador de ese comentario que tenía que dejar en el anterior vídeo de Hablemos de, para ver qué tema íbamos a hablar en este vídeo que estamos viendo ahora mismo. Y también esa persona, con el comentario seleccionado, será el ganador o ganadora de este amigurumi de Totoro. Exactamente, el Super Saiyan Blue que dijimos. Oh, que lo enviaremos a su domicilio y que recordad que es un sorteo internacional. Cualquier persona que participe en comentario proponiéndonos un tema para Hablemos de puede ganar, en este caso, el Totorito. Así que mucha suerte. Suerte, vamos a ver, tenemos aquí en el último vídeo, que fue este que tenemos aquí, hemos elegido, como siempre hacemos, la web Sorteados para seleccionar el ganador. Un número de premios entre todos los comentarios elegidos. Vamos a ver cuál será. A ver. 3, 2, 1. Ahí lo tenemos. Shinichi 2005, que nos dice lo siguiente. Yo quiero saber si Shamo Gallo de Pelea era una licencia vuestra que os quitó esa otra editorial o no tiene nada que ver. De hecho, también sería interesante saber si esa editorial tuvo iniciativa propia o todos fueron robos. Uy, bueno, salseo. ¡Qué pregunta más salseante! Madre mía. Bueno, pues enhorabuena, Shinichi 2005, que este Totorito va para tu casa. Recuerda que nos tienes que enviar un mensaje con tus datos en el email que verás aquí en pantalla. Y ahora sí, vamos a ese salseo. Bueno, enhorabuena Shinichi 2005 por haber ganado ese sorteo. Así que para tu domicilio va a ir este Totorito. Bueno, una pregunta súper salseante, ¿eh? Sí. De las que a muchos les encantará. La pregunta básicamente es que si esa editorial distribuidora que estamos contando en los archivos secretos Mangaline, que como sabéis tuvimos una editorial Mangaline, que en el primer año de vida pues tuvo la mala suerte de que de repente supuestamente le habían rescindido todas las licencias de los mangas que publicaban, y el que era en aquel momento su distribuidor asumió, digamos, como si fuera el sello, el catálogo editorial de la misma. Entonces, en paralelo convivían los títulos oficiales y los títulos piratas de muchas series, como puede ser Berserk, Futari Echi Yure Makoto, Please in My Earth, Angel Sanctuary y bueno, muchas más, ¿verdad? sí. Así que ahí nos vimos inmersos en un problema legal y es muy interesante porque, como siempre decimos, bueno, el distribuidor, ¿por qué tuvo que robar o intentar robar nuestro catálogo si podía haber creado su propia editorial, claro. ¿no? Madre mía, no nos libramos del salseo ni queriendo, ¿eh? O sea, lo estoy pensando ahora sobre la marcha, digo, pero vamos a ver, estamos como en el archivo secreto Mangaline, ¿sabes? Hoy que veníamos tranquilitos diciendo, hoy tranquilos, nada, salseo, vaya. Hoy un tema tranquilito, no, venga, salseo puro y duro. Bueno, es lo que vosotros habéis querido, así que bueno. Y claro, ¿qué ocurre con respecto a ese tema? Pues que la pregunta es muy interesante. ¿Realmente ese distribuidor tuvo criterio propio a la hora de sacar obras o solamente imitó y se apropió del catálogo que ya teníais y el catálogo que ibais a publicar y que en este caso asumió como si fuera suyo, ¿no? Es muy buena pregunta. Es buenísima. Y en ese sentido, bueno, tenéis que tener en cuenta que aparte de las ediciones paralelas, sí que se fueron sacando otra serie de obras, que es muy interesante porque en el último Mundo Friki hemos hablado de colecciones que después se publicaron por esa distribuidora. Eso ya os da una pista de que realmente, por lo menos en esas obras que nombramos en ese Mundo Friki, pues no hubo una iniciativa, es evidente, ¿no? Nosotros ya lo estamos pensando y se lo comunicamos al negociador. Así que esas obras completamente descartadas, esas obras formaban parte de nuestra intención de publicación. Ahora, había otras más aparte de esas, y eso es lo que os vamos a comentar. De hecho, Shinichi en su pregunta deja si Shamo Gallo de Pelea pues también era una apropiación indebida, vamos a llamarle así, un robo de licencias o era decisión de la editorial. Bueno, con todo esto empecemos por el principio.
Tenéis que pensar que sí que Manga Line en aquella época, como habéis visto en esa entrevista de la primera vez Sí. que públicamente hablamos sobre Manga Line en el 2001, era la primera editorial especializada en manga. No existía ninguna editorial en aquella época, ni había existido anteriormente, que estuviera constituida con un sello únicamente para publicar manga. No existía. Entonces fue un gran revuelo, y es cierto que de cara a los profesionales de la época, pues veían, en este caso a nosotros, nos veían como personas que sabían muy bien lo que estaban haciendo porque fue un éxito el arranque de Manga Line, y ellos no sabían emular eso porque realmente no entendían el mercado japonés. Hay que entender que en aquella época no había prácticamente internet como a día de hoy, y aunque hubiera internet no había tantas webs con tantas informaciones. Por lo tanto, nosotros la sabiduría que teníamos del manga o el conocimiento era porque éramos muy friki y nos habíamos empapado todos los fanzines, todas las revistas que podíamos, y de algún modo, pues bueno, habíamos dado ese paso de crear la editorial. Entonces ese distribuidor no tenía realmente intención de aprender sobre el mercado. De hecho, no tenía ni idea, ¿verdad? Claro, no tenía ni idea. Entonces, bueno, yo recuerdo que en varias conversaciones con él, de hecho nos lo decía, cuando sacamos ese pack de Please My Armas Berser, el Angel Sanctuary y otras obras, nos decía, es que tenéis una capacidad para poder ver obras que van a ser un éxito, que no entiendo cómo lo hacéis. Sí, es verdad. Y en ese sentido es verdad que valoraba esa parte nuestra. Sí. O sea, veía que realmente conocíamos el mercado, sabíamos de los gustos de los aficionados en ese momento, y bueno, la realidad es que él se veía completamente incapaz de poder hacer lo mismo por él mismo, ¿no? Es como que no entendía cómo teníamos esa capacidad. Entonces, bueno, era un valor que sí teníamos en ese momento y que era complicado poder trasladar a una persona que no era conocedora de la industria en sí misma, ¿no? Ese es el primer factor, claro, no saber cómo gestionar su propia editorial si empezaba de cero. Segundo, conflictos de intereses, porque estaba distribuyendo nuestro catálogo de forma exclusiva. Claro, cómo el distribuidor va a crear su propio sello conviviendo con nuestro catálogo, sería pues una competencia desleal de algún modo, ¿no? Claro. Entonces es cierto que ese conflicto de intereses probablemente le hizo pensar que no podía crear una editorial por sí mismo, ¿no? Claro, totalmente. Y después también otro punto interesante sería pues hasta qué punto las editoriales japonesas iban a darle obras que eran pues de alguna forma importantes para ellos si venía una editorial de cero. No es lo mismo una editorial que ya tiene una trayectoria a que tú digas, voy a comenzar mi trayectoria editorial a partir de ahora. Pues tienes que empezar el recorrido desde cero, por lo tanto tienes que empezar a lo mejor por obras menores, y eso pues lógicamente era un perjuicio, ¿no? Claro. Sobre todo si ya veía que ya tenía una importancia dentro de la industria y ya tenía un catálogo medio montado, por nosotros, ¿vale? No por él, pero por eso os decimos que en el fondo era una molestia innecesaria y una pérdida de dinero el hecho de empezar desde cero con una editorial propia. Totalmente. Y bueno, también está lo que creo que podría ser otro de los factores, o uno de los últimos, que es el hecho de, podríamos denominarlo la marca personal, ¿no? Es decir, nosotros habíamos creado una impronta, un revuelo, digamos, en el sector. Las personas no solo le gustaban Manga Line como empresa, como marca comercial, sino que se sentía cercana, en este caso, a nosotros por ser jóvenes editores que nos habíamos atrevido a hacer realidad nuestros sueños. Entonces, desde esa postura, creamos, digamos, una empatía con el público otaku de la época, que eso hizo que apostaran por cualquier título que sacáramos realmente, ¿no? Porque confiaban ya no solo en la marca comercial, sino en lo que nosotros como personas transmitíamos, ¿no? Que es lo que se denomina marca personal. Claro, con todos estos factores el distribuidor lo tenía negro. Diría, ¿cómo voy yo a hacer competencia a esto si no tengo conocimiento, si no voy a caer tan bien a la gente, si no sé cómo llegar a Japón? Evidentemente son temas importantes que, ante no saber cómo hacerlo, pues pensó un plan estratégico totalmente ilícito, pero pensó un plan estratégico de cómo crear su propio catálogo apropiándose del nuestro. Claro, tened en cuenta que pensando en esto, podéis pensar vosotros a su vez, bueno, pero si se hacía con vuestra marca, pero no estabais vosotros dentro del equipo, al final esa marca personal de la que estáis hablando se perdería. Claro, pero yo creo que en su pensamiento estaba en que de alguna forma el público iba a creer que en el fondo esa impronta que se había generado no era tanto por nosotros como a lo mejor incluso por el distribuidor. Entonces hay que pensar con la mentalidad que podía tener una persona que quería realizar esa estrategia, ¿no? Y también con el punto de extorsión, es decir, su idea era ponernos a nosotros entre la espada y la pared para que nos apuntáramos a esa editorial. Claro. O sea, lo primero que hizo fue un tanteo, como hemos contado en Archivo Manga Line, de ver si Dani
se podía ir con él, porque también cuando a mí me lo propuso yo le dije, no, yo estoy muy bien aquí con Dani haciendo esto y no quiero saber nada más. Pero él sí que nos tanteó de forma separada para ver si al menos uno de los dos podíamos estar en ese equipo, y lo intentó con propuestas económicas curiosas, ¿no? Entonces, claro, en su estrategia era ponernos entre la espada y la pared. Lo que quizás no pensó que se iba a encontrar era pues con dos personas que tenían que eran leales a sus convicciones y a sus valores, ¿no? Y en este caso nosotros no queríamos jugar a la traición. Claro, a nosotros nos lo propuso cuando ya tenía pues a los dos traductores, el negociador, de su parte. Entonces, bueno, de algún modo pensó, bueno, si estos lo han hecho, con esto también lo voy a conseguir. Totalmente. Claro, partiendo de esta base, ¿qué hace cuando nosotros le decimos que no? Ante esa negativa, pues no tiene otra que tirar para adelante, porque ya ha empezado la rueda de la apropiación de nuestro catálogo. Por lo tanto, su primera iniciativa no era propia, era que nosotros, uno de nosotros al menos, siguiera con la editorial en su, digamos, responsabilidad de gestión, ¿no? Siendo él, entre comillas, el inversor económico. Como eso no fue posible, tuvo que improvisar y creer y convencerse de que esos colaboradores traductores podían asumir nuestras funciones, ¿no? Pero aún así tenían miedo a perder la confianza que en este caso nosotros, Manga Line, había conseguido. Por eso intentó ir a Japón diciendo que él era Manga Line. Claro, como hemos contado en vídeos anteriores, lo contó de cara a las editoriales japonesas, pero el intermediario sí sabía que había una separación completa. Por eso, lo que a nosotros nos llegó como corte para anular los contratos era que nosotros habíamos incumplido los mismos, algo que no era cierto y que se demostró cuando fuimos a reunirnos con las editoriales japonesas. Que ahí tenéis 2 megavídeos de cómo fue esa súper tensa reunión. Claro. Y qué descubrimos en esos trapos sucios, ¿no? Claro, pero es interesante ver que, o descubrir, ¿no?, cuando fue pasando el tiempo, de que no solamente se habían quedado negociando con las editoriales con las cuales había pues ya negociado Manga Line, sino que también se fue a llamar a otras puertas de otras editoriales para ver si le daban nuevas licencias. Claro, el distribuidor empezó asumiendo nuestro catálogo y tirando de las propuestas que nosotros habíamos seleccionado. Qué propuestas habíamos seleccionado para publicar dentro de Manga Line, y sabíamos que estábamos en negociaciones, pero creíamos que no habían llegado todavía a ningún buen puerto. ¿Cuáles eran? Pues había un montón de series. La primera de ellas era Touch, Bateadores. Sí. Esa sabíamos que nos la habían concedido, la llegamos a preparar. Sí, todo, preparar la portada, la edición estaba terminada. Que conste que la que se publicó no es la nuestra, que está muy mal hecha. Sí. Pero llegó a salir, claro. ¿Qué ocurre? Que esa sí sabíamos que nos la habían concedido, pero nunca llegaba el contrato. Bueno, en aquella época era normal, ¿no? Decíamos, sí, bueno, ya llegará, será que es que va tarde, que ¿no? Era nuestra primera licencia de Shogakukan. Con esta empresa sí que habíamos entablado ya relaciones y sí nos habían concedido, pues, por lo menos eso nosotros creíamos, Bateadores, Touch. Exactamente. Sí, por otro lado, otra de las series que estábamos interesados y que habíamos hecho la propuesta era Hiroshima. Hiroshima Hadashi no Gen, que fue la de Pies Descalzos, ¿no? Que después se ha publicado con ese título. La que realmente también sabíamos que nos la habían concedido, la llegamos a preparar y el distribuidor nos hizo una encerrona diciendo que en el fondo la había adquirido a su nombre, a su propiedad, y que teníamos que autorizarle su venta o nos demandaba. Vamos, algo completamente erróneo y, vamos, una mentira como un castillo, porque nosotros no habíamos autorizado eso. Recuerdo que nosotros sí llegamos a autorizar la impresión del volumen 1 de Hiroshima a nuestro nombre. Lo que no sabíamos es que la imprenta era, de alguna forma, del distribuidor, o tenía un vínculo muy directo, de tal forma de que lo imprimió, pero en teoría bajo el nombre del distribuidor. Es decir, el copyright era del distribuidor. Lo modificaron. Lo modificaron sin nuestro consentimiento. Sin embargo, en la portada ponía Manga Line. ¿Qué ocurre? Que aquí cometió un error. No podía utilizar nuestra marca para una edición suya sin nuestro consentimiento. ¿Qué ocurrió? Que cuando vio nuestra negativa a formar parte de su extorsión, que estaba seguro de que íbamos a decir claro, que sí. Por eso lo imprimió bajo su copyright, ¿no? Cuando se dio cuenta de que no íbamos a ceder ante eso, ¿qué dijo? Pues tengo que buscarme la forma de que esta gente me autoricen a utilizar su logo, porque yo ya tengo impreso todos los volúmenes y no los tengo que tirar y rehacer de nuevo. Claro. Entonces ahí lo que hizo es engañarnos y decirnos, oye, que esta impresión habéis puesto vuestro logo, sin embargo es mía, así que si no me autorizáis a poder utilizarlo os voy a demandar. Es que era algo absurdo. Pero ante el miedo que pudimos tener en ese momento y el desconocimiento legal y de lo que estaba ocurriendo, exactamente, totalmente,
pues al final dijimos, bueno, pues más vale que lo autoricemos y ya está. Por lo menos sabemos que a partir de aquí sí que podemos romper relaciones, eso es lo que creíamos, ¿no? Claro. Porque habíamos hecho el conteo de todos los ejemplares que tenía en su almacén y veíamos que salía un importe importante a nuestro favor, y nosotros ya lo que queríamos era romper, que nos diese nuestro dinero y continuar por nuestra cuenta. Lo que recuerdo mucho de esa época era cómo había un trabajador del distribuidor, un trabajador de él en plantilla, Sí. que teníamos muy buena relación con él, y recuerdo como él, claro, tenía una versión que nada tenía que ver con la realidad. Él creía que lo que había ocurrido era que nosotros de repente le habíamos dado la espalda y le habíamos dejado, digamos, como se suele decir, con el Sí. culo al aire, ¿no? Porque habíamos preferido distribuirnos de forma propia, ¿no? Pero no fue así. Nosotros hicimos esto cuando nos dimos cuenta del boicot y del fraude que nos estaban cometiendo, ¿no? Pero el empleado que llevaba años con él, recuerdo su cara todavía cuando decía, pero ¿por qué habéis hecho esto? Pero ¿por qué con lo bien que nos iba a todos, no? Sí. Y le decíamos, pero vamos a ver, ¿no te has dado cuenta de lo que nos han hecho? Y me acuerdo que le mencionaba algo y le decía, no, eso no me lo puedo creer, ¿cómo va a hacer eso esta persona? Si es buena persona. Digo, mira, digo, aquí tiene pruebas, digo, ya lo que tú quieras creer. Y recuerdo eso muy bien. Total, que esas series estaban para nuestro nombre, pero había más, ¿verdad, Dani? Sí, había más. Otra cual fue, pues por ejemplo, BTX de la editorial Kadokawa. O Beta X. O Beta X, sí. Esta sí también estaba, en principio, negociada para nosotros. Sin embargo, a medio camino, al final, cambiaron la titularidad y la pusieron a nombre del distribuidor. Sí. Pero era una intención de publicación nuestra también. Además, en ese año me acuerdo que nos habíamos sacado de la manga la invención de unir 2 tomos en uno, ¿no? Sí, sí, es verdad. Que lo hicimos para todas estas, para Hiroshima, para BTX, para Bateadores Touch. Sí. O sea, era ya esa. Y bueno, era muy interesante ver cómo al final, pues bueno, la idea se quedó como si fuera el rasgo diferenciador del distribuidor, ¿no? Claro. El de los tomos gordos. Totalmente. Cuando en verdad era nuestro. Era algo que íbamos a implementar nosotros, totalmente. Era curioso. Sí. Otra obra que se licenció, bueno, que estaba en negociación a nuestro nombre, fue una que al final el distribuidor no se atrevió a sacar, que fue Watch Michael. Sí. Ese gato Sí. que echaron en Antena 3 hace muchos años y que no se atrevió porque Kodansha le dijo que no, que parara toda publicación. Claro, de hecho Kodansha ni siquiera terminó de formalizar los contratos porque ni siquiera nosotros pudimos publicarla. Es como que ya se echó un poquito para atrás y quiso ver un poquito mejor la situación para concedernos licencias pues más importantes o más largas, ¿no? Pero fue interesante decir que Kodansha nunca rompió relaciones con nosotros, No. De hecho nos concedió nuevos títulos. Claro, simplemente fue un poco más prudente, es decir, nos dio obras a lo mejor un poquito más cortas. Como Azuki. Como Azuki, exactamente. Son 5 tomitos y bueno, era bastante asumible. Entonces, eso sí, era como que bueno, yo veo que vosotros no habéis hecho nada, pero como no sé exactamente cuál es vuestra situación, prefiero daros una obra más pequeñita para ver si realmente podéis cumplir. ¿Qué más obras estaban publicadas bajo nuestro nombre, bajo nuestra intención de publicación? Otra fue Santuario. Santuario también era una intención de publicación nuestra, pero que al final se firmó a nombre del distribuidor. Por eso la pudo publicar él en su totalidad, ¿no? Iba en la misma negociación de Shogakukan con Bateadores y todas estas, ¿no? Exactamente, exactamente. Digamos que a Shogakukan lo que le comentaron era la milonga probablemente de que éramos la misma empresa. Por eso le dio licencias tan importantes a una empresa que no había publicado absolutamente nada, ¿no? Claro. Si no, ya os aseguramos de que una editorial tan importante como esa no le da una licencia, pues bueno, tan icónica a una empresa que está naciendo o ni siquiera ha nacido. De ahí que los primeros números de esas publicaciones tuviera el sello Manga Ediciones imitando a Manga Line. Imitando además el diseño a Manga Sí. Line. Porque en verdad Shogakukan se lo estaba dando supuestamente a Manga Line. Claro. No a una nueva empresa. Total, que bueno. Ahora, otra obra que también estábamos nosotros interesados en publicar, pues fue Cobra de Buichi Terasawa, que no llegó a publicar, pero sí publicó Goku Midnight Eyes, que también lo íbamos a publicar nosotros si era necesario para poder publicar posteriormente Cobra. Pues sí, esa también era decisión nuestra. Y estábamos ahí metidos para implantar el seinen muy bien en España, ¿no? Sí, bueno, de hecho, como os hemos dicho antes en nuestro Mundo Friki, en esa entrevista de televisión, ya lo decimos, ¿eh? Sí. Ya decimos ahí la intención de publicar Goku. Entonces, bueno, eso es interesante, ¿no? Con el Hombre. tiempo ver, joder, es que es verdad, es que las teníamos pensadas y sin embargo, fíjate, al final se aprovecharon de alguna forma de esas intenciones que teníamos. Hay unas pruebas fehacientes de que esto que decimos es verdad. Podéis ver el vídeo y iros a la entrevista y ver cómo ya nosotros comunicábamos la intención de publicación de esas obras que en teoría estaban en negociación y que creíamos que nos le iban a conceder, claro. Claro. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, pues que también hay otras obras que es cierto
que no habíamos pensado nosotros, no sin antes olvidarnos de Osamu Tezuka. Sí que queríamos publicar Osamu Tezuka, pero es cierto que no habíamos seleccionado ninguna obra en concreto. Es decir, la idea de publicar mangas de Osamu Tezuka sí era nuestra, lo íbamos a publicar con Manga Line, pero no llegamos a hacer un estudio y un análisis para ver qué obras íbamos a publicar todavía. Por lo tanto, esas obras que publicó el distribuidor no podemos ponernos el mérito, ¿no? No. En el sentido de la selección de las mismas, pero sí de la publicación de una línea de Osamu Tezuka. Pero es cierto que, bueno, el criterio que tuvo el distribuidor propio, que entiendo que fue por los colaboradores, fue de otras obras que es verdad que nada tuvimos que ver nosotros. Como puede ser, por ejemplo, Chicas de Instituto. Sí. Chicas de Instituto, por ejemplo, nosotros ni siquiera la conocíamos en ese momento cuando lo publicó. No teníamos ni idea de qué obra era, así que eso sí fue directamente una intención, un estudio del distribuidor. Además, el distribuidor había tomado contacto con una editorial que nosotros todavía no habíamos tomado contacto, que fue la editorial Futabasha. Entonces, ese Chicas de Instituto era de esta editorial, así que todas las obras que publicó o negoció directamente con esta editorial pues fueron estudios que habían hecho ellos, ¿no? Y aparte de Chicas de Instituto de esta editorial, pues también negoció y publicó Shamo, Gallo de Pelea, que es la que nos estaba preguntando nuestro amigo Shinichi 2005. Sí, que efectivamente es un título súper... encajaba perfectamente en la línea de Manga Line, pero es verdad que nosotros no habíamos seleccionado, ¿no? Y que al final, pues bueno, se quedó un poco ahí a medias por el conflicto, ¿no? Porque la editorial ya no renovó tampoco. Pero también es cierto que también estaba All Boy, que tampoco habíamos publicado, ¿verdad? Así que bueno, la respuesta de Shinichi, ese gallo de pelea, no fue criterio y decisión de Manga Line, no conocíamos la obra, y hay que reconocer que la obra estaba bastante bien. Sí, la obra estaba bastante bien, y era bastante de nuestro corte, como hemos dicho antes. Pero en este caso no nos podemos llevar el mérito, esto ya es una cosa del distribuidor, ¿vale? Exactamente. Entonces, bueno, fijaos, si hacemos ahora un resumen de todo esto, podemos dictaminar que en verdad no tenían un plan estratégico para un sello propio. Tenían simplemente la intención de que nosotros aplicáramos y desarrolláramos gestionando su sello editorial desde nuestro propio sello, ¿no? Totalmente. Entonces, en verdad, sí que es verdad que, bueno, tiene el mérito de alguna pequeña obra, pero fijaos cuántas son poquitas realmente, poquitas, ¿no? Y yo me atrevo a decir que probablemente vendieron pocos ejemplares y por eso se quedó a medias, por ejemplo, Shamo. Porque Claro. si no, porque no la van a terminar. Pueden ser por dos razones, o bien porque la editorial japonesa fuese la que dijese, oye, yo no te doy más contrato, o porque no vendiesen. Con el tiempo nos dimos cuenta de las dos cosas. De que por un lado no vendieron tanto porque no sabían cómo comunicar una obra, que en el fondo no la estaban sacando porque realmente ellos la conocieran de lleno. Entonces, bueno, pues no hicieron ninguna estrategia realmente, ¿no? Y dos, pues en este caso esa editorial se enteró también de la resolución de nuestro conflicto, que lo vais a tener en el siguiente vídeo de Archivo Secreto Manga Line, o sea que no os lo podéis perder. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo se solucionó el conflicto de las ediciones piratas paralelas? Pues ahí lo tenéis, ¿no? Entonces, bueno, con esto, Dani, ¿qué sensación te queda a ti? ¿Había esencia propia de esa distribuidora en su sello editorial? Ni de coña, pero vamos a ver, del 98% estamos hablando de que era intención nuestra o eran las copias piratas de nuestro propio catálogo. Y después el resto sí que fue una pequeña intención. Es que estamos hablando de que solo 2 obras, ¿no? Si no me equivoco, Sí. fueron una intención directa suya. El resto, porque de Tezuka para mí no cuenta. Tezuka fue en verdad una proyección que teníamos Sí. nosotros. Después la selección de obras. Bueno, es que Tezuka en verdad pocas obras tiene que tú puedes decir que son pobres o malas. Es que, vamos, yo conozco muy poquitas obras que no me hayan gustado de Tezuka. Entonces, bueno, no tenían una estrategia clara ni una proyección clara en cuanto a cómo desarrollar la empresa editorial, y eso se notó muchísimo. Bueno, fijaos si se notó que a día de hoy todavía muchísima gente piensa que ese sello editorial, aunque después mutó a un sello propio con el nombre del distribuidor, todavía piensan que era Manga Line. O sea, imaginaos, no tenía personalidad propia ese sello, hasta el punto que todo el mundo se confundía y creía que era Manga Line. Claro. Entonces, bueno, con eso creo que ya tenemos, digamos, una conclusión clara de este aspecto, ¿no? También decir que, así como salseo plus, decir que, claro, con el tiempo nos enteramos que hubo también un conflicto de egos internamente, porque el distribuidor y uno de los negociadores en concreto, que era el que más se encargaba de negociar con Japón, pues quería tener protagonismo en la empresa.
y como no lo tenía porque era una empresa distribuidora la que asumía todas las licencias, pues tuvieron un conflicto de intereses hasta el punto de que, bueno, muchas obras tienen el título de... o sea, el nombre del traductor casi más grande que el propio sello editorial. Sí. Y era un poco por ese aspecto, porque tuvieron ahí ya después un conflicto de egos de ver quién se llevaba el mérito de sacar nuevas obras. Y al final, pues bueno, la conclusión fue que el propio sello pues explotó y no continuó, ¿no? Y se quedó ahí, ¿no? También supeditado, evidentemente, a la mala imagen que tenían por la resolución que hubo en ese conflicto de Manga Line, donde bueno, no digo nada, pero todo barrió a nuestro favor, evidentemente. Claro. Así que bueno, acordaos para el siguiente Hablemos de, ya podéis ir dejando vuestras preguntas en la caja de comentarios de este vídeo, que nos encantará responderlas en próximas entregas, ¿eh? Esta ha sido súper interesante, pero vamos, la verdad es que no me esperaba tener nuevamente salseo de Manga Line en esta sección. Bueno, ¿y dudas que van a dejar preguntas que no sean de salseo? Pero bueno, nosotros para eso estamos, para responder lo que vosotros queráis. Y bueno, ¿qué ganaréis si vuestro comentario es seleccionado en estos que dejéis en este vídeo? Pues este Amigurumi Totoro, que en este caso, como dices tú que es, Dani, Ese es Super Saiyan, el clásico de toda la vida. el Super Saiyan, pero en este caso Es normal, es normal, clásico, claro, ¿no? claro, el rubito. Pues este Amigurumi que lo ha hecho mi madre también, como todos los que estamos sorteando, y será ya el tercero y último de momento que sorteamos aquí en el canal. Así que recordad dejar vuestra propuesta de tema. Es muy interesante que veáis también las que otros dejan, para que no repitáis, y también para que le deis a me gusta a los comentarios que os guste, porque creo que no tiene nada que ver que el sistema es aleatorio, pero creo que es muy interesante también para nosotros ver si algunas de las propuestas que se queden atrás, pues a lo mejor tienen muchísimos likes, y quién sabe si a lo mejor los rescatamos para algún otro vídeo de otra de las secciones, ¿verdad? Sí, recomendaros como siempre que le deis un like o un dislike si os ha gustado este vídeo, y que os suscribáis, por supuesto, al canal. Importantísimo también que, pues, compartir el contenido, ¿verdad? Claro, compartirlo para que crezcamos, ¿no? Para que esta familia crezca y cada vez seamos más. Y ya con esto, y un bizcocho, bueno, y una galleta, ¿no? Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda, no te comas el coco.